Listo chicos, bueno, buenas noches a todos, a los que vienen llegando. Buenas noches. Vamos a iniciar hoy en la semana 3, más bien la semana 2 del módulo 4, igual con normas, ¿verdad? El tema de Hazard. La semana anterior por ahí estuvimos viendo igualmente lo que fue el Hazard, ¿verdad? Pero hoy vamos a entrar un poquito más en detalle con algunos conceptos, con algunas definiciones y con algunos pasos de cómo podemos gestionar adecuadamente un hazard dentro de nuestros procesos o dentro de nuestra organización, ¿verdad? Muchas veces puede ser que ya tengamos un hazard, pero este hazard no esté alineado con ciertos requerimientos que se establecen, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo y vamos a ir discutiendo algunos temas importantes que pueden ir, que podemos ir abarcando. Entonces, cuando hablamos del contexto, ¿verdad? Ante la necesidad de que las personas confíen en que los productos que consumen no les causen problemas de salud, diversos grupos organizados han investigado y desarrollado normas como el Hazard. Entonces, sí existe una guía específica para poder implementar lo que es un plan de HACCP o de Hazard dentro de las organizaciones de industrias alimentarias, ¿verdad? Entonces, desde restaurantes hasta empresas procesadoras de alimentos. Su aplicación, bueno, en la industria alimentaria, garantizando que el alimento se encuentre libre de contaminación y por ende no producirá enfermedades transmitidas por los alimentos, ¿verdad? Entonces ya podemos tener hasta un hazard dentro de cualquier tipo de organización que desarrolle o que tenga fines comerciales con la parte de alimentos. El significado, como les comentaba la semana anterior, ¿verdad? Cuando hablamos de HACCP, por ahí muchas personas también lo relacionan como el hazard. Entonces, es más común escuchar que digan hazard, ¿verdad? De hazard y que no HACCP, pero bueno, da igual, es lo mismo. Entonces, cuando hablamos del hazard, son las iniciales en inglés de Hazard Analysis and Critical Control Points del Códex Alimentarios, que se traduce como análisis de peligros y puntos críticos de control, ¿cierto? Entonces, el análisis de peligros y puntos críticos de control, el HACCP, tiene como objetivo garantizar la inocuidad de los alimentos. Entonces, cuando nosotros tenemos un hazard, aparte de cumplir con requisitos normativos que nos pueden llegar a exigir ciertas organizaciones, ¿verdad? O cierto cumplimiento legal, nos garantiza que estamos teniendo un control sobre la inocuidad de los alimentos. Básicamente que eso es lo que vamos a obtener como resultado final cuando nosotros tenemos nuestro HACCP implementado y validado claramente. Inocuidad, bueno, inocuidad significa que un alimento está libre de peligros. Entonces, cuando o principio básico, ¿verdad? De la parte de inocuidad, en la parte de los alimentos, es que tenemos tres peligros que son los que nosotros debemos atacar, ¿verdad? Y que nosotros debemos tener controlados. ¿Cuáles son? Bueno, físicos, ¿verdad? Aquellos objetos contundentes que no son propios de nuestros productos, esos peligros físicos, ¿verdad? Los químicos, bueno, y los biológicos. Vamos a ir viendo ahorita uno por uno. Como les comentaba, básicamente que peligro físico es eso que nosotros podamos identificar como un objeto contundente que no sea propio de nuestro producto. Aquí tal vez en la imagen la de la hamburguesa pues está un poco exagerado, ¿verdad? Pero básicamente que eso es lo que se busca. Cualquier objeto que no sea propio de nuestro producto, pues que no sea parte del producto, entonces ya lo podemos identificar como un peligro, ¿verdad? Astillas de madera, que es muy común cuando tenemos ciertos herramientas o ciertos objetos, ¿verdad? Dentro de nuestros procesos y se pueden incorporar
tal cual a los alimentos, ¿verdad? Trozos de vidrios, piedras, grapas, entre cualquier otro objeto que pueda estar por ahí relacionado. Por eso es que siempre nosotros debemos de tener un control sobre los objetos, sobre las buenas prácticas, ¿verdad? Que las personas no entren con anillos, que no entren con aretes. Muchas veces esas personas que tienen alguna función especial, que andan con algún lapicero, ¿verdad? Que esos lapiceros no tengan tapa también, ¿verdad? Nosotros valorar cuáles pueden ser esos peligros y poderlos tener controlados. Eso es lo que nosotros debemos garantizar en los peligros físicos, ¿verdad? Entonces siempre por ahí ver que nadie tenga alguna cadena. Eso en las personas, ¿verdad? Igual las personas a veces son bandidas, entonces ahí dentro, qué sé yo, con monedas, con alguna cola, con alguna prensa en el pelo, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas pueden llegar a causar algún tipo de peligro. Claramente nadie se va, pues difícilmente alguien se va a comer un tornillo o alguien pueda llegar a tener alguna enfermedad un poco grave o alguna lesión bajo esto, ¿verdad? Pero sí puede llegar a causar algún tipo de lesión, pues si cae algún tipo de niño, ¿verdad? Imagínense un Gerber tal vez de bebés, el niño comiéndose un tornillo de estos, ¿verdad? Porque muy probablemente pues no va a poder o no va a saber distinguir cuál es la relación, ¿verdad? Del producto al objeto. Entonces es importante, es más allá del producto que nosotros tengamos, siempre tener controlados todos esos peligros físicos. Los biológicos, bueno, cualquier microorganismo patógeno que pueda causar un daño, como bacterias, virus y parásitos, ¿verdad? Entonces, existen muchos vehículos transportadores que pueden hacer que nosotros contaminemos el producto. Entonces, desde el ambiente, ¿verdad? Desde el lavado de manos, desde un producto X que se relacione con otro producto, entonces ya ahí podemos llegar a tener otra contaminación, ¿verdad? No sé, dependiendo de nuestros procesos, dependiendo de nuestro entorno, debemos garantizar que los peligros, por lo menos biológicos, ¿verdad? Bacterias, virus y parásitos, poderlos minimizar, ¿verdad? Hasta con controles de temperatura, ¿verdad? Cuando es requerido. Entonces, mediante cualquier control que nosotros tengamos, es importante que nosotros podamos tenerlos identificados. Peligros químicos, bueno, plaguicidas, insecticidas, detergentes, desinfectantes, entre otros. Y uno podrá llegar a pensar, pero bueno, ¿cómo va a llegar un plaguicida tal vez al producto? Bueno, no sé si de pronto los muchachos del control de plagas llegaron, hicieron una fumigación, tenemos producto almacenado afuera que no puede entrar a la planta y por X razón tal vez tuvo contacto con algún producto, ¿verdad? Entonces ahí podemos llegar a tener algún tipo de contaminación, detergentes, desinfectantes. Bueno, si no tenemos control sobre lo que ingresa a la planta, la persona de limpieza puede llegar a ser, darse tal vez ahí algún problema, ¿verdad? Con lo que puede llegar a ser con los detergentes, ¿verdad? Igual también con una mala dosificación, que usamos un producto con una dosificación un poco alta, entonces podemos llegar a tener algún tipo de peligro químico. Entonces siempre es importante cuando estamos trabajando con químicos, ¿verdad? Tenerlos almacenados en lugares donde nosotros podamos llegar a tener control sobre esos, ¿verdad? Y cada vez que se vayan a utilizar, pues tener la seguridad de cuando se usaron, que se volvieron a guardar y que se usaron de la forma adecuada. Entonces, eso es una manera importante de cómo nosotros podemos garantizar nuestro control de peligros en la parte química. Prevención, bueno, el HACCP es un procedimiento sistemático, ¿verdad? ¿Qué quiere decir sistemático? Bueno, que lleva un orden lógico y reconocido en el ámbito internacional para atender mediante la prevención los peligros biológicos, químicos, físicos que se presentan en el proceso, o en los procesos de elaboración de un producto alimentario.
Por ahí hay alguien que trabaja en la parte de alimentos de animales, creo que era de perros, me parece. ¿Quién es el que trabaja en la parte de alimentos de animales? No sé si me acuerdo quién. Ah, no está. No está. Bueno, por ahí también tenemos ya hazards en la parte de alimentos, ¿verdad? En la parte alimentaria de animales. Entonces, indiferentemente si sea para el consumo humano, ¿verdad? O que no sea para el consumo humano, siempre es importante garantizar la inocuidad. Aunque sean animales, pues siempre es importante igual también. Y eso es lo ideal, garantizar siempre la inocuidad de esos alimentos, ¿verdad? Historia, bueno, yo creo que la historia del hazard siempre pues es llamativa, ¿verdad? Yo les comentaba la semana anterior cómo fue que inició, un poquito acerca de lo que era el hazard como tal, y que no nació específicamente en una industria de alimentos, ¿verdad? Sino nació en un campo pues espacial, como fue la NASA. Entonces, cuando ya viene una metodología de la NASA, entonces sí podemos pensar que sí fue bien pensado, ¿verdad? Dame un segundo, chicos, nada más. Vamos a ver. Okay. Me puse miedo. Okay, sí. Entonces, les comentaba, chicos, que un poquito acerca de la historia. Para el programa espacial de la NASA, en los años 60, la NASA y el ejército de Estados Unidos y la empresa Pillsbury trabajaron en conjunto para garantizar alimentos sanos de los astronautas, ¿verdad? Entonces, igual tiene mucho sentido. Nosotros no nos preguntamos, o muchas veces no nos cuestionamos cómo hacen los astronautas, ¿verdad? Para comer, o simplemente es comida sellada y que comen lo que se comen y listo, ¿verdad? Pero no parece que sea así tan fácil, ¿verdad? Ese alimento tiene que ir totalmente y garantizado que no lleva ningún peligro, tanto físico, químico como biológico. Entonces, de ahí la necesidad que tuvieron la NASA para garantizar que los alimentos del consumo de los astronautas fuera idóneo para su recorrido durante sus viajes, ¿cierto? Entonces, ¿qué se pretendía? Contar con un programa cero efectos para garantizar la inocuidad de los alimentos en los viajes espaciales. Ahora sí, bien, bueno, el sistema HACCP pone énfasis en la necesidad de controlar el proceso desde el principio de la cadena de elaboración, para lo cual recurrirá a la inspección de los operarios, a las técnicas de vigilancia continua de los puntos críticos de control. Entonces, el HACCP no podemos verlo como medio proceso, el HACCP inicia desde el inicio hasta el final del proceso. Entonces, desde el ingreso, bueno, acá lo dice, desde el ingreso de la materia prima, el proceso de elaboración y la manipulación del producto final, ¿verdad? Entonces lo podemos ver desde las entradas, el procesamiento, hasta obtener un producto final. El hazard no escatima o no estima que no podamos controlar tal vez el inicio, ¿verdad? No vamos a garantizar el final, no, lo vamos a controlar desde el inicio, ¿verdad? Para obtener pues el mayor nivel de confianza en la parte de inocuidad. Mejoramiento continuo del sistema de gestión de inocuidad. Bueno, básicamente está basado en lo que es el aseguramiento de la calidad, ¿verdad? Ya no en la parte de inspección, sino vamos a asegurar nuestros procesos mediante planes, ¿verdad? Como procedimientos, ¿verdad? Instructivos, registros. Vamos a asegurar las instalaciones, equipos y utensilios. El personal pues debe estar capacitado y cumplir con ciertos requisitos, ¿verdad? Como son la parte higiénica, la parte de saneamiento, almacenamiento, transporte, comercialización y cualquier otro que pueda llegar a estar involucrado dentro de nuestros procesos, ¿verdad? Al final lo más importante siempre va a ser nuestros consumidores, garantizarles pues un producto inocuo, ¿verdad? Que se garantice que el producto que vayan a consumir no les va a causar ningún tipo de lesión o problema.
El plan HACCP, bueno, ahora sí vamos a ir viendo un poquito acerca de lo que es el plan. Un plan HACCP es un documento en el cual se especifican rodas, no sé por qué esa palabra roda, las medidas de que se deben aplicar para asegurar la inocuidad alimentaria de un determinado producto. Entonces, eso es lo que vamos a iniciar, ¿verdad? Cuando hacemos un plan, especificar todas esas medidas que vamos a controlar. Los beneficios, bueno, este sistema que posee fundamentos científicos y carácter sistemático permite identificar los peligros específicos y las medidas necesarias para su control con el fin de evitar la contaminación de los alimentos. Beneficios, pues vamos a tener montones más, ¿verdad? Vamos a asegurar los alimentos, vamos a tener confianza con los clientes, ¿verdad? Vamos a mejorar nuestro nivel de satisfacción tanto para el cliente interno como para el cliente externo. Vamos a asegurar regulaciones, ¿verdad? Y cualquier tipo de problema, tanto físico como químico o biológico, lo vamos a minimizar. Beneficios tenemos muchos en realidad. Uno de las donde está centralizado, ¿verdad? O de las partes importantes que tiene el HACCP son las inspecciones. Entonces, el sistema HACCP también resulta ser un instrumento utilizado en las inspecciones que realizan las autoridades reguladoras y contribuye a promover el comercio internacional, ya que mejora la confianza de los compradores. El sistema HACCP debe contar con una flexibilidad suficiente como para ajustarse a los cambios relacionados con los nuevos diseños de equipos, procedimientos, elaboración o avances tecnológicos, entre cualquier otro. Y es muy importante, chicos, porque cuando nosotros tenemos un HACCP debemos garantizar que ese HACCP y básicamente también cualquier tipo de sistema que sea flexible, ¿verdad? Cuando tenemos algún cambio, cuando vamos a diseñar un nuevo procedimiento, cuando vamos a incorporar una nueva línea, cuando vamos a introducir un nuevo peligro, ¿verdad? Que si yo vamos a trabajar con un nuevo alérgeno, o cualquier tipo de cambio en la maquinaria, ¿verdad? Ya vamos a obtener, no sé, una maquinaria un poco más precisa o una maquinaria con cierto nivel de mayor control que, no sé, que acelera tal vez los tiempos de cocción, ¿verdad? Entonces, todos esos ajustes que nosotros vayamos a hacer a través del tiempo, ¿verdad? Como mejora continua de nuestros procesos y del sistema, es importante que nuestro HACCP pues sea flexible. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, que no sea tan rígido como que digamos que tenemos que volver a diseñarlo porque vamos a introducir un nuevo peligro. Y ya lo teníamos mapeado y ya si introducimos un nuevo peligro, ya mi HACCP se quiebra y tengo que volverlo a hacer, ¿verdad? Eso no debería ser el HACCP debería pues tener esa flexibilidad que nada más de incorporar y que sea flexible a la hora de cualquier cambio que podamos llegar a tener en el tiempo. Requisitos del HACCP, bueno, para lograr el éxito de la implementación de un sistema HACCP es necesario tomar en cuenta varias consideraciones. BPM, ¿verdad? Buenas prácticas de manufactura, prerequisitos, ¿verdad? Y requisitos operacionales. Compromiso, ¿verdad? Yo creo que es muy importante la parte de compromiso de la alta dirección, tanto también como de los demás niveles de la organización, que son importantes que puedan estar involucrados, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que también ciertan ese sentido de pertenencia a la hora de estar liderando lo que pueda llegar a ser un sistema de gestión, en este caso pues de HACCP. El recurso humano, ¿verdad? Pues si nosotros estamos mediante nuestro sistema, pues nosotros debemos darle ese seguimiento que se necesita, ¿verdad? Que se requiere para su debido funcionamiento y su ideal correcciones que puedan llegar a tener también, ¿verdad? La comunicación, bueno, cada vez que nosotros tengamos un cambio siempre es importante comunicarlo, siempre es importante que podamos identificar cualquier peligro y no solamente la parte de control de calidad o la parte que esté llevando
la gestión, ¿verdad? Porque a veces las organizaciones son un poquito pequeñas y puede ser que producción esté llevando también algunos parámetros de control. Entonces, siempre es importante que la comunicación sea fundamental y no solamente en HASA, sino en cualquier sistema que nosotros tengamos desarrollado. ¿Quién tiene la mano levantada? Profesor, ¿qué significa SSOP? ¿Me puede volver así? Ah, ya, los SSOP son procedimientos operativos estandarizados. Entonces, cuando nosotros tenemos esos tipos de procedimientos, qué sé yo, limpieza, desinfección, ¿verdad? Todos esos procedimientos operativos estandarizados de saneamiento son los que llamamos SSOP. Sí. Gracias. Bueno, súper. Bueno, entonces, seguimos. BPM, bueno, previo a la aplicación del sistema HASA en cualquier sector de la cadena alimentaria se requiere la implementación de las buenas prácticas de manufactura según los principios generales del Código Alimentarios o la regulación nacional pertinente. Nosotros tenemos una guía de BPM, ¿verdad? Que es la que nosotros debemos cumplir. Ahí nos dice, como ya lo hemos visto, me parece, pero cómo deben ser las paredes, cómo debe ser el personal, ¿verdad? Todos esos requerimientos, todos esos requerimientos que nos exige la ley, ¿verdad? De cumplimiento. Y no solamente eso, sino si aprendiendo nuestro entorno nosotros podemos cumplir todavía con más, pues con mucho más razón, ¿cierto? Entonces, chicos, el BPM es muy importante a la hora de establecer lo que es el hazard. Nosotros no podemos pensar en un hazard si no tenemos controles previos a la implementación del hazard. Y una base esencial, así como mínimo, es BPM, ¿verdad? Entonces, es una guía pues bastante sencilla de llevar, muy genérica también, se puede llevar en cualquier tipo de organización y nosotros debemos pues cumplir con esa legalidad que nos exigen. Y más que nos exigen, ¿verdad? Yo creo que es parte esencial de cualquier proceso que lleve alimentos para su debido funcionamiento, ¿verdad? Prerequisitos, bueno, al igual que algunos se implantan las BPM, las empresas deben cumplir con los prerequisitos que incluyan control de proveedores, ¿verdad? Hacemos una inspección de nuestros proveedores, hacemos una evaluación de proveedores, hacemos todo un control en la parte de proveedores para garantizar nuestras materias primas. Mantenimiento preventivo, ¿verdad? Tanto de las maquinarias, de instalaciones, esos son parte de los prerequisitos que nosotros pues debemos ir cumpliendo. En la parte de metrología, ¿verdad? Tener ese control de verificación de nuestros productos, de nuestros equipos, ¿verdad? Manómetros, no sé si romanas, cualquier equipo de medición que nosotros tengamos, siempre es importante darle ese mantenimiento adecuado de verificación y pues de calibración también, ¿verdad? Otro tema bastante importante que no puede quedar por ahí es el tema de la capacitación. Entonces, cuando hablamos de capacitación, pues que los diferentes niveles de la organización sientan que se está llevando un programa de capacitación, ¿verdad? Y más que sientan, que se vea que tengamos ese plan de capacitación donde podamos estar dándose retroalimentación de las buenas prácticas, ¿verdad? De los controles que nosotros tenemos y de ciertos controles que no están como acá, por ejemplo puede ser fraude de los alimentos, defensa de los alimentos, crisis y emergencias, un poco más estratégico como la parte de los objetivos, ¿verdad? No sé, los diferentes temas que nosotros podemos ir desarrollando siempre es importante pues controlarlos, ¿verdad? Y darles esa capacitación para que el personal pues tengan siempre ese refresh en su día a día, ¿verdad? De cómo ir operando nuestros diferentes
actividades, ¿verdad? Y que siempre puedan tener esa retroalimentación diaria y esa mejora continua en sus conocimientos. Ahora sí, viene la parte que me preguntaron antes: procedimientos operativos estandarizados de saneamiento. Consiste en establecer que se desarrollan las BPM. Son programas que tratan sobre seguridad del agua, ¿verdad? Nosotros ya tenemos que tener mediciones del agua, tanto tal vez del cloro como el pH, ¿verdad? Y no solamente de eso, sino también microbiológico. También por ahí podemos hacer análisis físico-químico, ¿verdad? Para medir las partículas sólidas del agua. Superficies de contacto, podemos hacer un hisopado de cómo están nuestras superficies. Contaminación cruzada también igual, ¿verdad? Tener ese procedimiento, control de alérgenos, siempre es importante tener ese control que puede llegar a causar una contaminación cruzada. Estación de lavado, ¿verdad? Salud del personal, manejo de productos tóxicos, control de plagas. Bueno, todos esos todos esos procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, que yo creo que pues la mayoría ya conocen, ¿verdad? Son los que debemos tener antes de tener un HACCP. Entonces vamos viendo que para tener el HACCP, pues debemos primero ir cumplir con ciertos requisitos mínimos para su debido funcionamiento, ¿verdad? Para que sea ideal en su implementación y desarrollo. El compromiso, bueno, ya esto es más intangible, ¿verdad? Pero es necesario que los directivos de la empresa estén seguros de querer desarrollar el plan HACCP. Una vez me tocó una empresa que me dijo: es que yo quiero tener un HACCP. No sabía ni qué era, tal vez era porque escuchaba el nombre que sonaba bonito, que muchas de las personas decían: es que usted tiene que tener un HACCP mínimo, ¿verdad? Entonces no tenía ni tan siquiera buenas prácticas de manufactura. Y creo que aparte de desconocimiento, ¿verdad? No sabía que antes de eso pues debíamos cumplir con ciertos lineamientos, pero tenía algo que lo quería. Entonces ya cuando existía, no sé si era por obligación o qué quería, al final no supe, pero lo quería. Entonces él se comprometió y fue desarrollando todas esas estrategias desde el inicio, ¿verdad? Desde BPM, requisitos y los operativos estandarizados, los procedimientos, ¿verdad? Para llegar a tener lo que era el HACCP. Pero sí había compromiso, por lo menos sí existía ese compromiso. Si existe un compromiso claro de la dirección, se ejecutan las oportunidades de mejora que se generan como parte del sistema y el personal de la empresa se sentirá motivado. Entonces, básicamente, que chicos, aquí es eso, ¿verdad? Cualquier organización es importante que sientan el compromiso, ¿verdad? Y que se pueda ir cumpliendo el HACCP, porque también pues requiere un esfuerzo mayor, ¿verdad? Es un esfuerzo que va a tener cierta resistencia al cambio, ¿verdad? Cuando no se tiene, pero es esencial y es sí o sí cuando tenemos relación con nuestros con alimentos, ¿verdad? Recurso humano, bueno, la empresa requiere un personal interdisciplinario, ¿verdad? Que conozca muy bien el proceso de producción. Cuando hablamos interdisciplinario, bueno, que sean personas que conozcan de diferentes áreas, que conozcan muy bien los diferentes procesos que tenemos. Entonces siempre es importante que cuando estamos haciendo un HACCP podamos llegar a tener personas igual también de diferentes áreas de trabajo para que nos ayuden a tener retroalimentación, ¿verdad? Porque es importante considerar cualquier tipo de información en análisis de peligros que vengan de diferentes áreas, ¿verdad? Entonces siempre es importante considerar que el equipo sea interdisciplinario. Es de suma importancia contar con un apoyo secretarial y sistemas de cómputo, así como grupos de colaboradores formados por el personal de la empresa, quienes participan en la elaboración de un análisis de peligros. Entonces, imagínense que nadie sepa nada de qué es HACCP, y vamos a ver qué es un HACCP. Yo creo que lo primero es que el personal pues esté capacitado. Entonces no lo exige, pero sí es importante que tengamos
ese entrenamiento, ese conocimiento, ¿verdad? De el HACCP como tal en un equipo de trabajo para la formación y el desarrollo de la aplicación del HACCP. Comunicación. Bueno, el establecimiento de canales de comunicación sustituye un punto importante para que la empresa oriente el sistema HACCP en una misma dirección, para que cualquier cambio sea efectivo desde existir comunicación adecuada en todos los niveles jerárquicos de la empresa. Y además de que es una importancia que el personal que diariamente se encuentre en contacto con los procesos de producción tenga clara la visión de la empresa. Aquí, chicos, básicamente es que cualquier cambio que nosotros podamos llegar a tener dentro de nuestro sistema de gestión que pueda llegar a ser comunicado, y que cada vez que se vaya a realizar un cambio desde la parte productiva, por ejemplo, que se pueda comunicar. Aquí la comunicación es esencial para que podamos fluir adecuadamente a la hora del desarrollo del plan, ¿verdad? Imaginémonos que vamos a cambiar una temperatura y que nosotros ya tenemos que controlar esa temperatura, pero que no nos diga nada producción, o al contrario, más bien que producción, por querer sacar un producto un poco más rápido, pues va a acelerar la temperatura para acelerar el tiempo. Entonces son varias cosas que nosotros debemos tener comunicados, tenemos que tener validaciones, pero más allá de las validaciones es tener comunicación con los diferentes equipos, ¿verdad? Que a la hora de gestionar cualquier cambio, pues pueda llegar a ser comunicado e informado a las diferentes áreas de trabajo. Bueno, actividades de la dirección. Bueno, establecer las políticas de la empresa en materia de inocuidad. Básicamente aquí podemos llegar a establecer esa política de inocuidad que nosotros tenemos. Esa puede ser una de las guías que nosotros podemos desarrollar, ¿verdad? Porque es el cumplimiento que nosotros le vamos a dar de la organización para con los clientes. Impulsar los procedimientos que generen como parte del sistema de gestión. ¿Cuáles son esos procedimientos? Bueno, ya los vimos un poquito, ¿verdad? Pero requisitos, no sé, calibraciones, en la parte de operativos, de saneamiento, procedimientos, la parte de limpieza, en la parte del agua. Entonces, todos esos procedimientos nosotros debemos darles pues su debido mantenimiento en el sentido de actualizaciones, ¿verdad? De cualquier cambio que puedan llegar a tener también, que puedan ser parte importante del HACCP, pues también ahí darle seguimiento, porque al final intrínsecamente forman parte de nuestro HACCP, ¿verdad? Entonces, un ejemplo, control de plástico, de vidrio y plástico quebradizo, ¿verdad? Eso es un procedimiento que muchas de las organizaciones tienen. Entonces, si bien es cierto, no forma parte de nuestro HACCP, pero tiene una relación en el control de los peligros físicos, ¿verdad? Entonces, no es un punto de control crítico, pero si ese procedimiento no se está gestionando adecuadamente, pues puede llegar a ser un peligro. Entonces, por eso es esencial que nosotros tengamos los procedimientos, pero no solamente tenerlos, sino que tenerlos actualizados, que se puedan ir midiendo en el tiempo, ¿verdad? Y en el tiempo digo yo, las frecuencias, ¿verdad? No es que lo vamos a hacer una vez al año, pero que sí tenga ese seguimiento adecuado para que podamos tener un funcionamiento adecuado de lo que es el HACCP. Autoridades, las nuevas inversiones en equipos, capacitaciones y contrataciones, ¿verdad? Eso es también igual importante, lo que les hablaba un poquito acerca de las capacitaciones y contrataciones. Cuando tenemos un personal nuevo, pues dar esa inducción adecuada al personal. Siempre es importante por ahí mencionarles un poquito acerca de lo que son los sistemas de gestión que nosotros podamos llegar a tener implementados. Ya les comentaba la semana anterior, creo que fue, cuando hablamos de GFSI, ¿verdad? Global Food Safety, algo así era. GFSI, ¿verdad? Esas organizaciones que se unieron todas para que podamos llegar a tener una certificación. Son varias empresas importantes, no sé, Walmart, McDonald's, muchas empresas
que consideran que para tener una certificación debes formar parte de GFSI para poder ser proveedor de ellos. Entonces, a lo que voy es que debería ser FCC 22000 y no una ISO. Entonces les digo eso porque, por ejemplo, hay organizaciones que tienen no solamente un modelo como FCC, sino pueden tener otra como SQF, porque probablemente tal vez quisieron exportar a Europa, ¿verdad? Entonces, esa, por ejemplo, BRC, que es más europea, más de Inglaterra, creo. Entonces, tienen dos modelos, ¿verdad? Uno FCC y uno de BRC. Y pues le venden a Europa y le venden a Estados Unidos. Entonces, ¿por qué les decía eso? Bueno, porque dependiendo del tipo de nuestro sistema que nosotros tengamos, siempre va a ser importante tener actualizaciones, esas nuevas versiones de equipos de trabajo, ¿verdad? Y todas esas capacitaciones que nosotros tengamos que desarrollar, pues que se mantengan actualizadas. Definir estrategias para la implementación de un sistema. Siempre es importante que si nosotros vamos a desarrollar un sistema, por tener estrategias, no es ir leyendo la norma y vamos a ir haciendo cada un punto que vamos encontrando, ¿no? Es ir desarrollándolas adecuadamente, irlas gestionando adecuadamente para su debido funcionamiento, ¿verdad? Y su debida implementación y aplicación. Verificar que el sistema esté funcionando, entonces para eso tenemos auditorías, tenemos diferentes tipos de análisis que podemos ir desarrollando para ir asegurando su adecuada gestión, ¿verdad? También desde indicadores. Entonces es importante garantizar que el sistema pues esté funcionando. Para eso pues tenemos un responsable, muchas veces un líder de calidad o inocuidad, que es la persona encargada de darle ese mantenimiento al sistema, ¿verdad? Y ir obteniendo toda esa retroalimentación que va saliendo de los procedimientos, ¿verdad? Del seguimiento, de las mediciones que se van realizando. La auditoría interna pues es una buena manera de cómo va funcionando nuestro sistema de gestión, ¿verdad? Es una buena manera. Recordemos que muchas veces una organización siempre hace una auditoría interna. No existe una frecuencia establecida igual también, ¿verdad? Para hacer auditorías, por lo menos en FCC 22000. Pero, nosotros podemos ir gestionando diferentes auditorías, ¿verdad? Podemos auditar un proceso. Si nosotros tuvimos una no conformidad en un proceso, podemos, como medida de acción correctiva, pues hacer, no sé, 2 auditorías internas al año de ese proceso, 3 auditorías, dependiendo de la magnitud de la no conformidad, pues esa es una manera también de cómo poderlo gestionar. Entonces todo va a depender de lo que nosotros vayamos a verificar, pero son diferentes maneras de ir controlando y verificando nuestros procesos. Formación del equipo. Bueno, la primera etapa preliminar en la aplicación del HACCP consiste en la formación de un equipo que tenga conocimientos técnicos especializados para desarrollar un plan HACCP. Entonces, si no están, pues es importante buscar la manera de cómo esa persona puede llegar a capacitarse en lo que es HACCP como tal. El HACCP pues sí tiene actualizaciones, pero con solamente que tenga ese conocimiento de lo que es un plan HACCP, yo creo que puede llegar a ser una buena manera de formar la parte de un equipo. Entonces, igual, una persona que ya tenga ese conocimiento, pues puede capacitar al otro equipo. Entonces, por ejemplo, no sé, Emily tiene ese conocimiento, tiene esa formación, esas capacitaciones en HACCP, y va a ser equipo con Nancy, con Stephanie y con Gianfranco. Pero ellos no tienen, entonces Emily lo que hace es darles una capacitación, un training ahí, y ya tenemos un equipo con formación, ¿verdad? Muchas veces eso es lo que hacen las organizaciones, mandan al líder y el líder capacita al equipo que nosotros vayamos
seleccionando. Entonces, eso es una de las maneras. Lo ideal sería que fueran todos, pero bueno, cada quien lo hace a su manera. Lo importante es que exista esa evidencia de que el equipo tuvo esa formación, ¿verdad? Y que se hicieran las pruebas siempre de eficacia. Yo creo que en esto siempre es importante garantizar las pruebas de eficacia, siempre es algo que por ahí los auditores siempre andan detrás, ¿verdad? Que se realicen esos, podemos verlo como esos exámenes, pero no solamente debe ser un examen, sino puede ser preguntas, puede ser una entrevista de cómo podamos llegar a identificar cómo la persona adquirió ese conocimiento mediante esa prueba de eficacia que les comento, no necesariamente y debe ser un examen como tal. Este equipo debe ser multidisciplinar igual y podría incluir al personal de los departamentos de producción, de limpieza, aseguramiento de la calidad, laboratorios, ingeniería, inspección. Igual va a depender de la organización. Muchas veces cuando la organización es pequeña, pues tenemos que traernos hasta recursos humanos para que nos ayuden, ¿verdad? Y que nos apoyen en la parte del equipo. Entonces va a depender el nivel. Hay organizaciones que son tan amplias que más bien sobra de dónde escoger, ¿verdad? Con varios líderes de producción, pero siempre producción, lo que es calidad, logística, ¿verdad? Entonces, no sé, el diferente departamentos que tengamos, esas son las personas que vayamos a involucrar. El trabajo en equipo, bueno, el HASA es un trabajo en equipo, el cual debe poseer una amplia experiencia en los procesos sobre el cual se desarrolla el plan y conocer las características tanto de las materias primas como del producto final. Yo aquí le agregaría que aquellos productos también que tengan contacto con materias primas. Entonces es importante considerar todas estas características porque son influyentes a la hora de trabajar lo que es el HASA. El equipo debe tener un líder con responsabilidades bien definidas. Eso es también muy importante. Entonces ese líder es la persona que le va a dar el seguimiento, la actualización a lo que es todo el plan de HASA, ¿verdad? En el análisis de la información también, ¿verdad? Probablemente no sea la persona que haga las mediciones. Si tenemos un gestor y tenemos un inspector, probablemente el inspector es la persona que va a realizar esas mediciones, pero es importante que tenga la responsabilidad de que cuando tengamos una desviación, ¿verdad? Que se pueda gestionar adecuadamente y llevar un control estadístico de por qué hubo una variación, por decirlo así. O igual, cualquier otra actividad pertinente a lo que es el HASE, que sea el líder que pueda ir coordinando cualquier tipo de reunión de seguimiento, ¿verdad? Algún tipo de ajuste, alguna validación. Es esa persona la encargada de liderar lo que es el HASA. El líder, bueno, aquí ya sí nos dan algunas responsabilidades que tiene como tal. Bueno, dirigir al equipo, ¿verdad? Asegurar la formación, garantizar el equipo de HASA y informar a la dirección. Claramente que vamos a ver, si tenemos un líder pero no tiene información, es la persona pues la que se tiene que ir formar, ¿verdad? Entonces debe buscar esa formación específica para lo que es HASA como tal. Pero sí, es la persona encargada pues de todo lo que es el sistema de HASA como tal y muchas veces también del sistema de gestión FCC 22000 para aquellas empresas que están certificadas, ¿verdad? Aquí no les voy a hablar, chicos, de la ISO porque, como les comentaba anteriormente, o sea, no veo sentido de quién se pueda llegar a certificar ahorita en Costa Rica en ISO 22000. No lo encuentro. La única manera que yo le puedo encontrar el sentido es que lo tome como una etapa de primero quererse certificar en ISO para después certificarse en FCC 22000 para no sentir al bruto el cambio, pero ni aún así porque no tiene sentido por el gasto que pueda llegar a tener. Entonces, pues no sé, en realidad no le veo sentido.
no sé cuál empresa podrá ser certificada ahorita en ISO 22000, la verdad. Capacitación, el equipo debe ser capacitado en BPM, en buenas prácticas de manufactura, ¿verdad? Es importante aquí sí igual también tener constantes esas capacitaciones, ¿verdad? Y cómo tienen que estar nuestros espacios, cómo debe estar nuestra infraestructura, cómo deben estar nuestros pisos, ¿verdad? Nuestros utensilios, cómo debe estar el personal, ¿verdad? Entonces, todas esas recomendaciones que nos dice las buenas prácticas de manufactura, pues el personal debe estar capacitado. ¿Por qué? Porque bueno, si tenemos una persona que tal vez no tenga tanta experiencia en la parte de alimentos, esa persona pues es importante que sepa y que tenga identificado cuáles son los controles que nosotros tenemos que tener eh, en lo que son nuestros procesos del día a día, ¿verdad? Entonces, para evitar que entre con aretes, para que entre con anillos, y para que no se jale pues ninguna torta. Y no solamente en una persona me estoy enfocando, sino también en la parte de la alta dirección también debe estar capacitada para que ellos tengan control de que, por ejemplo, si nosotros tenemos, no sé, un acceso potencial de ingreso de, no sé, de insectos, perdón, de insectos puede ser, pues que también podamos recurrir rápido tanto a mantenimiento y a cualquier tipo de inversión económica que podamos llegar a utilizar o requerir más bien para que se pueda realizar adecuadamente. Pero ellos tienen que entender que es parte importante de el hazard mediante pues, capacitarse, ¿verdad? A través de BPM. Regulaciones nacionales, todo lo que nos aplique a nosotros en la parte legal, es importante velar por el cumplimiento de cada uno de sus legislaciones aplicables a lo que puede llegar a ser nuestros diferentes productos, ¿verdad? Muchas veces es un poquito más técnico, ¿verdad? Hablar de la parte legal y existen organizaciones que se dedican a velar el cumplimiento de la parte legal en lo que es regulación, ¿verdad? Entonces, porque, como les digo, es algo muy técnico, legal, pero, bueno, igual también muchas empresas tal vez no tienen los recursos y, a mí me ha tocado hacer todo un procedimiento en la parte legal para velar el cumplimiento de todos esos requisitos. Entonces, lo que se hace es como una matriz, identificamos cuáles son esos puntos que nos aplican a nosotros y los desarrollamos. Y lo que hacemos es irlos midiendo, no, irles dando actualizaciones, ¿verdad? Según las publicaciones que pueden ir teniendo, según los cambios que pueden ir teniendo, pero siempre velar por cualquier cumplimiento, tanto, por ejemplo, un cumplimiento que nosotros debemos tener es el del agua, ¿verdad? En la parte de BPMs también. Entonces, todas esas legislaciones que nos apliquen a nosotros son las que nosotros debemos darle algún tipo de seguimiento. Sistemas de documentos, todos esos procedimientos que estuvimos hablando, ¿verdad? Siempre es importante pues tenerlos documentados, ¿verdad? Ojalá tal vez tenerlos en algún respaldo en alguna nube, no sé, bueno, todo ese sistema de documentación o de información documentada también es importante tenerla adecuadamente gestionada. Y programas de cómputo, aquellos tipos de programas que a nosotros nos pueden servir para tener información, ¿verdad? Para ir dándoles medición, pues es importante también ahí tener capacitado al personal. Composición del equipo, bueno, lo ideal es que el equipo esté formado por un máximo de 6 personas provenientes de los diferentes departamentos o áreas. Muchas veces no hay hay que traer gente obligada porque a la gente no le gusta muchas veces participar, pero mantenimiento siempre es importante. Si nosotros tenemos un equipo, o si más bien si la empresa tiene departamento de mantenimiento, pues traernos ahí el líder de mantenimiento para que nos colabore a la hora de tener cualquier tipo de gestión.
de desarrollo del plan de, por ejemplo, de mantenimientos preventivos. Entonces, siempre es importante tener la figura de mantenimiento, la parte de control de calidad, claramente que siempre va a estar por ahí, anuente y a liderar lo que es el HASA como tal. Produría, ¿verdad? Que ellos los que nos proporcionan cualquier tipo de material. Entonces, por ahí van a estar involucrados Produría, producción, el líder también, ¿verdad? Les comentaba también que la parte de inventarios, si nosotros tenemos un líder de inventarios, recursos humanos, no sé. Y digo recursos humanos por lo mismo que les digo, chicos, porque hay empresas que son tan pequeñas que recursos humanos muchas veces hace todo. Y si vimos antes, tenemos capacitación, y capacitación muchas veces lo gestiona recursos humanos. ¿Quiénes son? No existe como quiénes son las personas que deben realmente estar. Podemos tener 4, podemos tener 3, no sé. Las personas que tengamos son personas que pensamos que realmente vayan a darle un valor a lo que puede llegar a ser el análisis como tal, ¿verdad? Entonces, es pensar bien quiénes son esas personas que a nosotros nos pueden colaborar. Recursos, bueno, para garantizar la labor del equipo y asegurar el buen resultado del estudio es necesario que cuenten con apoyo secretarial y en computación, acceso a los análisis de laboratorio, acceso a las fuentes de información, así como tiempo a las reuniones del equipo y para las actividades de logística. Vamos a ver, en la parte de recursos, básicamente, ¿qué es eso? ¿Verdad? Todos esos recursos que nosotros vayamos a necesitar para garantizar el debido funcionamiento de nuestro programa, más bien de nuestro sistema de HACCP, ¿verdad? Es aquí esencial que podamos llegar a tener los recursos, tanto humanos como económicos, ¿verdad? Por lo mismo que nos dice aquí, nosotros debemos o necesitamos tiempo para capacitar al personal, tiempo para las inspecciones. Pero, por ejemplo, si tenemos algún tipo de reparación y es urgente realizarla, alguna calibración, no sé, aumentar la frecuencia de verificación, de calibraciones, por decirlo, entonces vamos a requerir un poquito de recurso económico. Entonces, todo ese compromiso debe estar plasmado en la parte de recursos para poder garantizar el adecuado engranaje de nuestro HACCP como tal. Las reuniones, bueno, deben realizarse con frecuencia necesaria de manera que se mantenga el interés de las personas responsables y que la información pueda recopilarse. Se debe especificar la siguiente información: el objetivo de la reunión, actividades por analizar y duración limitada. Básicamente que esto estamos hablando de una minuta, pero ¿qué garantizamos en la reunión, chicos? Que todas esas misiones que nosotros vayamos a hacer de nuestros diferentes análisis de puntos de control que nosotros tengamos, verán, tanto críticos o que sean solamente operativos, que nosotros podamos identificar cómo se va comportando a través del tiempo en 2 meses, en 3 meses, en un año, en 6 meses, en el año anterior, ¿verdad? Si tuvimos alguna desviación, ¿verdad? Si tuvimos algún tipo de no conformidad. Entonces, todas esas desviaciones que nosotros podamos ir teniendo, nosotros tenemos que darle un seguimiento. No podemos esperar que sea fin de año para sentarnos a hablar, hacer ajustes, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque la inocuidad no va a esperar, o nosotros, los clientes no nos van a esperar a que nosotros hagamos los ajustes y mientras tanto tengamos peligros anuentes a pues enfermar algún tipo de lote, ¿verdad? Que vayamos a dañar algún tipo de lote. Entonces, todos los peligros se tienen que ir atacando al momento, porque recordemos que estamos analizando peligros que pueden afectar nuestra inocuidad de los alimentos, ¿verdad? Entonces, por eso las reuniones y el seguimiento debe ser diario, porque debemos garantizar en el día a día la inocuidad de los alimentos. Tampoco es que se va a hacer una en la mañana y una en la tarde, tampoco, ¿verdad? Pero sí, dependiendo de nuestros procesos, siempre es importante tanto
una semanal, una mensual, una quincenal, no sé, va a depender, pero sí es importante tener esas reuniones de seguimiento, ¿verdad? No lo vamos a esperar 6 meses para hacerlas, ni 3 meses. Descripción del producto. Aquí es importante el nombre del producto, y para esto tenemos una ficha técnica, ¿verdad? Para identificar el producto como tal. Pero bueno, vamos a ir viendo lo que nos va diciendo el material. Nombre del producto. Bueno, recuerde que agrupar productos similares es aceptable mientras se tenga en cuenta todos los peligros. Entonces, por ejemplo, este producto es de salchicha. Las características del producto final. Bueno, se trata de describir propiedades o características del alimento en estudios que favorezcan el crecimiento microbiano, por ejemplo, parámetros de agua disponibles, potencia de hidrógeno o acidez y conservantes. Entonces ya está un poquito más nutricional, pero chicos, siempre es importante tener esas características que nos digan a nosotros o nos den esa breve descripción del qué es lo que estamos comprando, qué es lo que vamos a adquirir o qué es lo que estamos desarrollando. Procedimiento para uso. Bueno, se debe identificar si el producto está listo para consumir, si requiere un procedimiento, si requiere un procedimiento adicional o basta calentarlo antes de consumir. Vamos a ver. Dame un segundo, chicos. Aquí, chicos, perdón, lo podemos resumir más en detalle en lo que es una ficha técnica de los productos, ¿verdad? Porque nos da a nosotros todo ese resumen de toda esa información que debe tener el producto, tanto la identificación, ¿verdad?, como la descripción del producto, cuál es esa composición y cuáles son esos ingredientes que tiene el producto, cuál es esa información nutricional, ¿verdad?, por tamaño de porción, las características del producto también, ¿verdad?, su vida útil, ¿verdad?, las instrucciones de uso previsto, como es esto, ¿verdad?, que nos detalla a nosotros cuál es el consumo y la preparación del producto, ¿verdad? Y nos dan ciertas precauciones. Un tema muy importante que no vamos a seguir más acá es que nosotros, si tenemos la incorporación de algún alérgeno o que pudo haber estado en contacto con algún tipo de alérgeno, por ejemplo, vamos a ver, una línea de producción de chocolate, hacen chocolate normal sin ningún tipo de, por ejemplo, de maní, pero hacen la limpieza, ¿verdad? Y dice el muchacho, o dice el viejillo ahí de producción, vamos a hacer chocolate pero con maní. Entonces limpian todo y vamos a hacer chocolate con maní. Entonces, al tener ese peligro tal vez potencial, ¿verdad?, aunque ya se haya hecho una limpieza, siempre es importante declarar: este producto podría llegar a tener trazas de, no sé, de maní, un ejemplo. Entonces, esa información se debe declarar en nuestros productos como tal. La declaración de lo que son los alérgenos y, no sé, bueno, especificaciones de calidad en algunos casos, ¿verdad?, la información del empaque e información también del fabricante. Es muy importante quién es el que está desarrollando el producto. Eso lo podemos describir todo en una ficha técnica. O sea, es como describir todo lo que pasa en el producto en un documento. Y para análisis de auditoría, esa va a ser la guía que va a tomar un auditor para ir conociendo acerca de nuestro producto. Por cada producto que nosotros tengamos diferente, pues una ficha técnica. Y los que lo comentaba también, ¿verdad? Si nosotros tenemos cualquier tipo de material que tenga contacto con el producto, también debe tener su ficha técnica. Toda esa descripción que vimos la debe tener, aunque sea material de empaque. Tipos de envase. Bueno, se debe incluir la descripción del envase y del material con que se está hecho, así como las condiciones del envasado. Por ejemplo, si se envasa en una atmósfera modificada, no sé, cualquier tipo de característica especial pertinente a nuestro producto, pues debe estar identificada.
La duración en el mercado, la vida útil, lo que quiere decir, bueno, se debe incluir información sobre las condiciones de temperatura y humedades de almacenamiento, si es necesario. Bueno, aquí habla un poquito más de las condiciones de almacenamiento también. Igual también se describe una ficha técnica, ¿verdad? Si se almacena en temperatura ambiente, tenerlo ahí como información. Instrucciones de las etiquetas. Bueno, en la descripción de los productos se deben incluir las instrucciones de manipulación y uso de las etiquetas. Por ahí siempre es importante, chicos, ser muy detallado en lo que son las descripciones de las etiquetas. A mí siempre me gusta leerlas porque, bueno, cuando trabajo en una organización, porque tal vez pueda encontrar algún tipo de mala información, ¿verdad? O de algún tipo de información mal diseñada, o que se fue algún tipo de información que no era la adecuada. Entonces siempre me gusta por ahí darle esa revisada, ¿verdad? Porque uno nunca sabe qué puede encontrarse. Entonces las instrucciones de las etiquetas son muy importantes, ¿verdad? Y aunque sean productos como un poco sencillos, siempre es importante describirlo adecuadamente. Distribución del producto. Bueno, también se debe detallar la distribución del producto y las condiciones que prevalecen durante el transporte, entre otros aspectos relacionados. Entonces, este producto se transporta mediante, no sé, mediante condiciones controladas, si es de producto en frío, ¿verdad? Y también tener control en, pues, tal vez no en la descripción, pero sí tenerlo mapeado nosotros, que si tenemos pollo, pues que no se combine o que no sea otro transporte donde se transporte, valga la redundancia, como por ejemplo un alérgeno como el camarón, ¿verdad? Entonces que sea un transporte solamente para uso exclusivo para el producto como tal que nosotros tengamos destinado, para evitar cualquier tipo de contaminación cruzada. El diagrama de flujo, chicos, es tan sencillo tener un diagrama de flujo de nuestro proceso, ¿verdad? Pero es parte esencial y parte importante de lo que son nuestros controles a la hora de diseñar un plan Hassan. Dice que el equipo HCP debe construir un diagrama de flujo del proceso del producto, en el cual identifique las fases importantes desde la recepción hasta el despacho final, y debe responder al producto específico que se está evaluando, ¿verdad? Entonces, ese producto que nosotros estamos evaluando como tal, pues debe tener su ficha técnica, perdón, su diagrama de flujo. Y aquí es importante lo que les decía, que este diagrama debe ser revisado por lo menos una vez al año por parte del equipo de HACCP. Entonces, no es que solamente llegaron y le pusieron el nombre, no, es que de verdad visiten la planta, hagan ese recorrido y puedan tomar todos esos apuntes necesarios o importantes, y pues que también que lo rayen por ahí, pero que nos podamos llegar a tener pues cierta discusión, ¿verdad? De por qué tal vez este proceso tenga este flujo y por qué no este otro flujo, ¿verdad? O por qué no se incluyó ciertos materiales de empaque en el producto tal vez final o en medio proceso, no sé. Toda esa información que nosotros tengamos siempre es importante tenerla adecuadamente. Yo lo que hacía era hacía dos malos o dos que tal vez no hacían o que no estaban adecuados, ¿verdad? Simplemente los hacía mal para ver si la persona realmente lo revisaba. Pero bueno, pero no, eso no hay que hacerlo. Pero de verdad, ya después sí lo revisaban y entonces ya era más fácil. Eso lo hice al principio, pero eso no hay que hacerlo. Pero sí hay que darles adecuadamente el diagrama de flujo, y que todo lo vayamos a revisar y nos volvemos a unir para revisar y tener como esa lluvia de ideas con los equipos. Es que todos me decían que sí estaba bien, entonces así tuve que irlos alineando.
El plano de la planta también, bueno, tener esa distribución de la planta, siempre es importante tener esa visualización, ¿verdad? Ese mapeo de cómo es el comportamiento, cómo es la visión panorámica de nuestro proceso. Entonces se debe desarrollar un plano esquemático de la planta para mostrar el flujo del producto que se estudia y los circuitos de tránsito de los empleados dentro de la planta. Aquí es importante para evaluar flujos de ambiente, ¿verdad? Cualquier corriente de aire, bueno, no sé. Aquí uno puede evaluar muchas oportunidades y nos da esa visualización de cómo puede ser el flujo de trabajo. Perdón, el flujo de trabajo no, el flujo del producto, porque es el flujo que estamos evaluando. Y bueno, eso sería, ya no tengo más. Hasta aquí estaríamos por el día de hoy, chicos. No sé si tienen alguna duda, consulta, pregunta. No sé si con el material de hoy, sino también con la clase anterior, con el examen. Ustedes me comentan.